Bienvenidos a esta nueva sesión de Economía en Prepago Virtual. Hoy veremos el tema Procesos de producción. Partamos de algo sencillo. Habíamos dicho que el proceso de producción es como una caja negra, donde podíamos meter un árbol recién cortado por un lado y por el otro lado vamos a tener un juego de comedor. Para que esto sea posible, ¿qué debería estar pasando dentro de esta caja negra? Háganse una idea y entenderemos cómo es un proceso de producción. En primer lugar, deberá cortarse la madera en piezas que puedan ensamblarse como un juego de comedor. Ensamblarse las piezas y finalmente trabajar los acabados. Esto podrán hacerlo solamente las máquinas. Imaginemos por un momento que sí, pero aún así alguien debe darle mantenimiento a la maquinaria o en todo caso encenderlas y apagarlas incluso, por lo que la participación del factor humano es indispensable también. Veamos un poco más a fondo este proceso de producción de sillas. Necesitaremos un taller, lo que representa el factor tierra, un espacio físico. Necesitaremos herramientas y maquinarias, lo que representa el factor capital. Y necesitaremos empleados, operarios de estas maquinarias y estas herramientas, lo que representa el factor humano o trabajo. Analicemos el corto plazo, donde solo se considera que se pueden incrementar el factor trabajo y el capital y la tierra quedan como constantes. Imagínate que en tu trabajo empieza a llegar más gente para incrementar la producción y no aumentan el espacio ni la cantidad de escritorios para trabajar. ¿Qué va a pasar? Ustedes empezarán a estorbarse. De acuerdo a lo que vemos en la tabla, si trabajara un solo empleado, tendríamos una producción de 20 sillas. Esta persona se dedica a cortar las piezas de madera, a ensamblarlas y a darle los acabados. Al llegar una nueva persona, al ver que tenemos 2 empleados trabajando en ese taller, la producción pasa a ser de 20 sillas a 50 sillas. En este caso, uno de los empleados se especializa en el cortado de la madera, mientras que otro, además de ensamblarlas, le da los acabados. Como podemos ver, no solamente aumentó la producción, sino también aumentó la producción promedio. Es decir, anteriormente se producía 20 sillas por una sola persona y ahora en promedio se producen 25 sillas con 2 personas. Con estos 2 trabajadores se especializa el trabajo. Con la llegada de un tercer trabajador, la producción se incrementa a 70 sillas. La producción sigue creciendo, pero como podemos ver, el ritmo se redujo. Pasaron a producir de 25 sillas en promedio a producir 23 sillas en promedio, como lo muestra la producción media en la tabla. A medida que llegan más trabajadores, si bien sigue creciendo la producción adicional de cada nuevo trabajador se hace cada vez menor. El punto en el que la producción empieza a reducir su ritmo se conoce como punto de saturación. Se saturan los factores fijos, tierra y capital. A partir de ese punto, a medida que contratemos más empleados, la producción crecerá, pero cada vez en un menor ritmo. Ahora, rescatemos algunos de los términos nuevos que este ejemplo nos ha dejado. Hemos visto que la producción adicional de cada trabajador va siendo cada vez mayor, hasta el punto en el que se saturan los factores fijos, y a partir de allí la producción adicional empieza a decaer. Esta producción adicional de cada trabajador es lo que se conoce en economía como producción marginal. En el corto plazo se da la saturación de los factores, pero en el largo plazo vamos a considerar que todos los factores varían. Para tener una idea más clara del comportamiento de los factores, debemos considerar que todos varían en la misma proporción. Esto es lo que se conoce como crecimiento a escala. No es nada complicado, veamos la siguiente figura. Si tengo una planta donde trabajan 100 empleados y se usan 3 máquinas, un crecimiento de escala implicará que todos los factores varían en la misma proporción. Es así, si triplico la cantidad de trabajadores, pasaré de tener 100 trabajadores a tener 300 trabajadores. Lo mismo debería hacer con la cantidad de máquinas que tengo. Si tengo 3 máquinas, pasaré a tener 9 máquinas. Triplicamos tanto la cantidad de empleados como la cantidad de máquinas. Como vemos en la gráfica, estamos viendo que equivaldría a reproducir 3 veces la misma planta, ¿sí? Cada una de las plantas funcionando con 3 máquinas y 100 empleados nos darían en total 300 empleados y 9 máquinas funcionando. Esto es lo que se conoce como un crecimiento a escala.
Se llaman crecimientos a escala porque se considera que se hacen reproducciones exactas de la planta que viene operando, como lo vemos en la figura. En algún momento debemos haber oído hablar de las economías de escala y, como es de esperarse, guarda relación con el crecimiento de escala que acabamos de ver. Si triplicamos nuestra capacidad de producción, es de esperarse que se triplique también nuestra cantidad producida. Cuando esto ocurre, estamos hablando de un rendimiento de escala constante. Como vemos en la figura, las 3 plantas hechas idénticas cada una producen cada una 1000 unidades. Así hemos triplicado la cantidad de los factores que estamos utilizando y la producción también se triplicó. La producción crece en la misma proporción que los factores. Esos son rendimientos a escala constantes. No necesariamente se va a triplicar la cantidad producida si es que triplicamos la cantidad de factores. En el caso que se produzca más, tendremos lo que se conoce como economías de escala o rendimientos a escala crecientes. Como vemos en la figura, es el sueño hecho realidad de cualquier empresario, ya que, como pueden ver, tenemos nuestras 3 plantas cada vez produciendo más, ¿sí? La primera nos da un total de 1000 unidades, la segunda nos da un total de 2000 unidades y la tercera un total de 1500 unidades. En total producen 4500 unidades, con solamente haber triplicado la cantidad de factores. Ahora, no siempre pasará de esta forma. Cuando las plantas empiezan a producir menos que lo que producía la primera planta, tendremos lo que se conoce como deseconomías de escala o rendimientos a escala decrecientes. Como podemos ver en la figura también, vemos que la primera planta produce 1000 unidades, la segunda produce 800 y la tercera 500. En total están produciendo 2300 unidades, habiendo triplicado la cantidad de factores. Obviamente los rendimientos están decreciendo. Una vez más les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a seguir nuestra próxima sesión, donde veremos el tema competencia perfecta e imperfecta. Muchas gracias.